Nos toca hablar sobre la fisiología de la absorción intestinal y la función hepatobiliar, del enterocito a la circulación sistémica. ¿Okay? Entonces, tenemos primero que, desde las reflexiones de la experiencia, responder a la siguiente pregunta. Si un paciente presenta una obstrucción total del conducto colédoco, impidiendo el paso de la bilis, acuérdense que es el conducto biliar común, ¿sí? Sus heces se vuelven blanquecinas y grasosas. ¿Por qué la falta de bilis afecta la absorción de grasas, pero no la de carbohidratos? ¿Y qué vitaminas estarían en déficit en este animal? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué se les ocurre? Creo que la bilis ayuda como que a separar las grasas. Ya. Y entonces, eso es lo que ocurre fisiológicamente, es decir, ayuda a la digestión porque lo que hace es emulsificar a las grasas, es decir, dividir las gotas grandes de grasa en gotas mucho más pequeñas, en lo que vendrían a ser las micelas. ¿Para qué? Para que la lipasa pancreática pueda terminar de digerirla y nos dé productos mucho más sencillos, como los monoglicéridos, los ácidos grasos libres. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este caso? Que la bilis no se está liberando. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Entonces, si no se libera, ¿qué pasa con esos lípidos? No van a tener una buena digestión, no van a poder ser absorbidos. Por lo tanto, comienzan a avanzar en el tracto principalmente intestinal, llegan hasta el intestino grueso y finalmente son eliminadas. Entonces, algo importante a tener en cuenta que nos dice que sus heces se vuelven blanquecinas y grasosas. ¿Grasosas por qué? Porque ya sabemos que los lípidos no se están absorbiendo y por el contrario están saliendo. ¿Pero por qué se vuelven blanquecinas? Porque la bilis, ¿sí? Por medio, ustedes saben que tiene la coloración por medio de la bilirrubina. Esa bilirrubina en algún momento se convierte en estercobilina, que es la que le da el color característico a las heces, normalmente amarronado, con sus diferentes variedades en las diferentes especies. Entonces, por lo tanto, al no haber bilis, esas heces van a ser característicamente blanquecinas, ¿no? Entre amarillenta, amarillo claro a blanquecino, y lógicamente ustedes van a ver que tiene presencia de grasa. Y a esas heces se les denomina esteatorrea. ¿Sí? Esteatorrea. Vamos a hablar de eso más adelante porque ahí vamos, o sea, es parte de aquí de lo que queremos ver. Ahora, ¿qué vitaminas estarían en déficit en este animal? ¿Qué tipo de vitaminas conocemos? Las hidrosolubles y liposolubles. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían las que están siendo afectadas? Las liposolubles, es decir, la A, la D, la E y la K. ¿Sí? Entonces, ahí empezaría el paciente a mostrar problemas a nivel de los huesos, a nivel de la coagulación, ¿no? A nivel de la vista, entre otros. ¿Sí? Tienen aquí la respuesta a lo que ya hemos hablado. Lo mismo, solamente que aquí bien resumido, ¿no? Sabemos que si hay obstrucción del colédoco, no pasa la bilis en el intestino. Esto es lo fisiológico. La bilis emulsifica las grasas, se forman micelas, ¿sí? ¿Para qué? Para que la lipasa pancreática pueda actuar sobre estos y darnos lípidos más sencillos y finalmente se absorben. Salud. Sin bilis no hay emulsificación, no hay absorción y lógicamente vemos esas heces blanquecinas y con presencia de grasa, que es la esteatorrea. Ahora, ¿por qué no afectan los carbohidratos? Porque los carbohidratos no necesitan de la bilis, ¿sí? Entonces tienen una digestión más de tipo, básicamente, hidrosoluble, ¿sí? No necesitan de bilis, no necesitan de lipasa pancreática, no. En este caso es una digestión normal porque se sigue liberando la enzima pancreática, sobre todo lo que vendría a ser la amilasa pancreática, y también hay unas enzimas que se van a secretar a nivel del intestino delgado, que vamos a hablar de ellas también, ¿no? Entonces no requiere déficit. ¿Y el déficit dónde va a estar? En las vitaminas liposolubles, las que ya ustedes nombraron, ¿no? A, D, E, K. Esa sería la respuesta. El logro de la sesión es que al finalizar
Ok, entonces vamos a empezar con lo que vendría a ser el hígado. Sabemos que en el caso del hígado es un órgano muy importante implicado en funciones metabólicas. Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, ¿sí? Y también, y lo van a ver seguramente en farmacología, ¿no? En farmacología también contribuye a que se formen metabolitos luego de que muchos fármacos ya cumplieron su acción, ¿sí? Y esos metabolitos deben de ser eliminados. La unidad funcional del hígado, recordarán que vendría a ser ¿qué? El hepatocito, que tiene una forma hexagonal, ¿sí? Entonces, a nivel de los hepatocitos es donde se va a estar formando la bilis, las sales biliares, ¿no? Los ácidos biliares que se convierten en sales biliares y van a llegar hasta la vesícula biliar, que es donde se va a almacenar y va a ser secretada siempre y cuando haya un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? La presencia de alimento graso a nivel del duodeno. Ese es el estímulo para que se libere. Ahora cuando veamos la regulación, se van a dar cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que vendría a ser en esta conformación. Vean, aquí tenemos varios hepatocitos, ¿no? Y algo característico aquí en esta secreción y el transporte de la bilis, vamos a ver que llegan nutrientes desde lo que vendría a ser la vena porta, pero también está llegando oxígeno desde la arteria hepática. Entonces, lo que vamos a ver es que todos estos nutrientes van a ir por vía sanguínea hasta la vena central. Y de la vena central, lo que vamos a ver es que se van a tomar aquellos elementos que sean necesarios para el hepatocito para formar lo que vendrían a ser estas sales biliares, esta bilis en conjunto. Y vamos a ver que en sentido opuesto tenemos a esos conductillos biliares. Vean cómo van en sentidos opuestos. Eso tiene una finalidad y es que los hepatocitos van a aprovechar de generar difusión, ¿sí? De aquellas sustancias que sean necesarias para formar la bilis y a su vez van a excretar ya la bilis o secretar la bilis hacia estos conductillos biliares. ¿Para qué? Para que finalmente puedan almacenarse a nivel de la vesícula biliar. ¿Ok? Entonces, es por eso que van en sentidos opuestos, para tratar de aprovechar todos esos nutrientes que van a ser beneficiosos a la hora de formar la bilis. Tenemos aquí dos gráficos sobre cómo se da esa síntesis de los ácidos biliares en ambos. Sé que hay mucha bioquímica, podemos ver acciones enzimáticas, ¿correcto? Pero aquí lo que yo quiero que ustedes sepan es que la bilis se va a formar, los ácidos biliares se van a formar a partir del colesterol, ¿sí? A partir del colesterol y por acciones de tipo enzimáticas, que son varias, se van a formar los ácidos biliares primarios. Esos ácidos biliares primarios vendrían a ser el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, ¿sí? Ácido cólico y ácido quenodesoxicólico son los ácidos biliares primarios, los cuales van a comenzar a unirse, por ejemplo, a ciertos aminoácidos como por ejemplo la glicina y la taurina, que van a potenciar su acción. Entonces, estos ácidos biliares primarios van a ser vertidos junto con la bilis, van a ser secretados a nivel del duodeno. Una vez que se encuentran en el duodeno, van a comenzar este proceso de emulsificación de las grasas, pero una parte, ¿sí? Una parte de estos ácidos biliares primarios se va a convertir en ácidos biliares secundarios, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a unas bacterias que se encuentran, que son parte de la microbiota del duodeno, y se van a convertir en lo que vendría a ser el ácido litocólico y desoxicólico. Litocólico y desoxicólico. Y también contribuyen a degradar, por ejemplo, parte de colesterol, ¿sí? No tanto a triglicéridos, más a colesterol. Entonces, entre ambos, entre las sales biliares primarias y secundarias,
se da esa multiplicación de las grasas, con la finalidad de que la lipasa pancreática pueda actuar sobre los lípidos, ¿sí? Sobre estas gotas de grasa, para que finalmente puedan obtenerse productos más sencillos y de esta manera favorecer su absorción. ¿Ok? Ahora, como les dije, en el caso de la bilis tiene estos ácidos y sales biliares, tiene agua, tiene iones, sodio, cloro, potasio, tiene bicarbonato también, ¿no? Y normalmente tiende a ser un poquito alcalino, justamente porque tiene bicarbonato. Suele tener un pH de 7.5 a 8 aproximadamente, y suele ser isómero. Pero también contiene un pigmento, que vendría a ser la bilirrubina. La bilirrubina, ustedes recordarán que es producto de la degradación de los eritrocitos, de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, esto es el ciclo de la bilirrubina. Entonces, vamos a ir paso por paso. A nivel del eritrocito, nosotros sabemos que cuando llega a los 120 días se genera la eritrosis, ¿sí? Que va a ser, ya sabemos, ese proceso final a nivel del vaso, ¿sí? Entonces, el grupo M o el grupo hemo va a ser degradada por una enzima, que es la hemoxigenasa. La hemoxigenasa convierte de hemo a biliverdina. La biliverdina, a través de una enzima, que es la biliverdina reductasa, se convierte en bilirrubina no conjugada, que también se conoce como la bilirrubina indirecta. ¿Okay? Entonces, esa bilirrubina no conjugada es poco soluble. ¿Qué significa esto? Que por sí sola no puede fluir en la sangre, no puede ser solamente transportada en la sangre. Entonces necesita unirse a una albúmina, que le va a servir como transportador. Y forman un complejo bilirrubina-albúmina. Y por la vía sanguínea, ¿sí? Van a ir circulando por todos los vasos sanguíneos, van a llegar hasta el hígado. Y en el hígado, a través de una enzima, que es la UDPGT, que significa uridin difosfato glucuroniltransferasa, ¿sí? Si por ahí en el examen les pido que expliquen, no sé, el ciclo de bilirrubina monomolecular, pueden colocar la abreviatura, ¿sí? No hace falta que pongan todo el nombre de la enzima, pero ahí les coloco la leyenda de qué significa. Entonces, esta enzima, la UDPGT, lo que hace es romper este complejo. Entonces queda la bilirrubina, la albúmina la suelta, y ahora esa bilirrubina, que era no conjugada, empiezan a ser captados por los hepatocitos. Y por lo tanto, ahora se convierte en bilirrubina conjugada. ¿Sí? Se convierte en bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esa bilirrubina conjugada va a ser secretada, va a ser almacenada a nivel de la vesícula biliar, cuando sea necesario, va a ser vertida hacia el duodeno, ¿no? Entonces va hasta el intestino delgado, y ahí vamos a ver que por acción de unas enzimas, las beta-glucuronidasas, se va a convertir en urobilinógeno, ¿sí? Esta bilirrubina conjugada. Y aquí vamos a ver que puede seguir dos caminos, por así decirlo. El primero es que este urobilinógeno sea reabsorbido, sea por medio de la reabsorción enterohepática, ¿sí? Y por vía sanguínea llega a los riñones. A nivel de los riñones, lo que va a ocurrir es que se va a oxidar y se convierte en urobilina. Y se elimina con la orina, esa urobilina, que le da esa coloración también característica, ¿no?, a la orina. Y el segundo camino es que ese urobilinógeno va a ir avanzando en lo que podría ser la porción intestinal, ¿no? Entonces se convierte ya en el intestino grueso en estercobilinógeno, y por oxidación se convierte en estercobilina y se elimina como estercobilina. Esa estercobilina
es la que le da la coloración característica amarronada a las heces. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo de la bilirrubina. ¿Alguna duda, algo que no quedó claro? ¿Se perdieron en algún punto? Profesora, en el complejo bilirrubina albumina, ¿Sí? conforme complejo pasa por vías sanguíneas hasta el hígado. Hasta el hígado. Entonces, se vuelve bilirrubina conjugada. Sí, porque a nivel de las membranas de los hepatocitos tienes esta enzima que va a hacer que pase de no conjugada, primero que se rompa este complejo y que pase de no conjugada a conjugada la bilirrubina. ¿Alguna otra duda? ¿Un lugar donde se perdieron? Profesora, ¿eso de emulsificación de grasas no sucede en el estómago? No, ocurre a nivel del duodeno. Sí, lo vamos a ver ahorita. Acuérdate que aquí la bilirrubina que se está liberando con la bilis llega hasta el intestino delgado. Entonces es ahí donde ocurre esa emulsificación. Y siguiendo con el de la bilirrubina, ya sabemos que puede seguir dos caminos. Uno que vuelva a ser reabsorbido y la otra es que sea eliminada por medio de las heces. ¿Sí? ¿Se revisa el bilirrubinágeno también sucede en el hígado? No, eso ocurre a nivel del intestino. Pasa ya a nivel del intestino grueso. Ahora, esto lo he agregado porque me parece importante hablar sobre la ictericia. ¿Sí? Brevemente voy a hablar de la ictericia. Ustedes saben que esa ictericia se da porque hay unos niveles muy elevados de bilirrubina. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que normalmente esa bilirrubina comienza a filtrarse a nivel de la sangre. Entonces le da esa coloración amarillenta a la piel, a las mucosas, a la esclerótica, ¿no? Muy característica, ¿no? De color amarillo. Y la ictericia puede ser de tres tipos, puede tener tres orígenes. Uno puede ser prehepática, hepática y poshepática. Cuando es prehepática, ocurre antes de que llegue al hígado. ¿Qué ocurre en este caso? Que normalmente puede deberse a una hemólisis importante, ¿no? Por ejemplo, anemia hemolítica, puede haber ictericia hepática. Aumenta la producción de bilirrubina no conjugada. ¿Por qué? Porque hay mayor destrucción de glóbulos rojos, mayor destrucción de hemoglobina, de ese grupo E, ¿no? Entonces tienes mayor formación de bilirrubina no conjugada. Pero ¿qué pasa? Que es tanta la cantidad que el hígado no puede procesar. ¿Cuáles son las causas? Cualquier cosa que genere hemólisis. Vean aquí cuántos parásitos pueden generar esa hemólisis. O también se ha visto en reacciones por transfusión sanguínea también, ¿no? Eso es otro ejemplo. Ahora, en la que es de tipo hepática, se da a nivel del hígado. ¿Cuál es el problema? Que aquí el hígado es el que tiene alguna alteración, alguna patología. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que hay daño a nivel de los hepatocitos. Y al haber daño a nivel de los hepatocitos, entonces tienes menor captación de esa bilirrubina no conjugada, pero también tienes problemas a la hora de poder conjugar esa bilirrubina o incluso poder secretar. ¿Cuál es el tema acá? Que vas a tener niveles alterados de la bilirrubina conjugada y la no conjugada. Normalmente están elevadísimos sus niveles. Causas, vean, todos a nivel hepático. Hepatitis, cirrosis, cualquier hepatopatía va a poder generar una ictericia de tipo hepático, ¿no? Intoxicaciones, leptospirosis, no sé si todavía no han llevado microbiología o sí. ¿Sí? Han hablado de leptospirosis, por ejemplo, las espiroquetas, ¿no? Que tienden a dañar lo que vendría a ser el hígado, entonces suelen tener como signos, por ejemplo, que es muy característica la coloración amarillenta. Y a nivel de la orina, ¿no? Se presenta mucha coloración de color roja, es decir, hay bastante hematuria. Ahora, en la ictericia poshepática es la que ocurre ya después del hígado, ¿no? Entonces aquí puede ser, por ejemplo, que haya una obstrucción, ¿sí? A nivel de estas vías biliares y que no está pudiendo pasar hacia lo que vendría a ser el intestino, ¿no? No llega al intestino.
Entonces aquí lo que vemos es que la bilirrubina conjugada regresa a la sangre. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que se está generando a nivel de la vesícula biliar que hace que se filtre hacia la sangre. Entonces aquí también vamos a ver esa coloración amarillenta característica. Causas: cálculos biliares, ¿no?, que hacen que se obstruya, tumores que también obstruyen el paso, ¿no?, la compresión del conducto biliar, y en los casos de pancreatitis también, porque es tanta la inflamación que termina afectando también a este conducto. Acuérdense que en muchas especies estos conductos incluso se fusionan, ¿no?, el conducto biliar con el conducto pancreático, como ocurre en los gatos, ¿no?, por ponerles un ejemplo. Muy bien, eso es a modo de comentario. Ahora, hay una circulación enterohepática de los ácidos biliares. ¿Qué quiere decir esto? Que esta circulación enterohepática es muy necesaria y ocurre en un 95%, ¿sí? Es decir, que la bilis que se ha liberado con esos ácidos biliares, sales biliares, un 95% va a ser reabsorbido. ¿Con qué finalidad? De que vuelva a regresar hasta el hígado y formar nuevamente la bilis. Es decir, hay un reaprovechamiento, porque si no, los pasos para formar bioquímicamente a la bilis demoraría mucho. Entonces lo que hace es como reciclar. Entonces, lo que nos muestra en ambos gráficos es que un poco lo que ya hemos visto, ¿no? A nivel del hígado, ya sabemos, a nivel de los hepatocitos, desde el colesterol, se van a formar estas sales biliares. Estas sales biliares van a pasar hacia la vesícula biliar, donde se almacena, y en la vesícula biliar hay una absorción importante de iones y de agua, por lo cual deja que la bilis sea más concentrada, que se concentre un poco más. Ahora, puede llegar un estímulo, y uno de los principales es la CCK, la colecistoquinina. Ustedes ya la conocen. Esta colecistoquinina comienza a liberarse cuando llega el alimento rico en grasas al intestino, al duodeno. Entonces, se libera la CCK, y la CCK lo que hace es favorecer la contracción de esa vesícula biliar. Entonces se contrae, se libera, y a nivel del esfínter de Oddi, la CCK hace que se relaje. ¿Se relaje para qué? Para que se pueda abrir y la bilis pueda pasar al duodeno, donde va a emulsificar las grasas, ¿sí? Una vez que emulsificó las grasas, cumple su función, sigue avanzando, y a nivel, en la parte terminal del ilio, es ahí donde va a ser absorbido y pasa a la circulación portal. Y a través de la vena porta llega nuevamente hacia el hígado para reaprovecharse. ¿Sí? Este gráfico es básicamente lo mismo, pero aparte nos muestra que a nivel del ilio hay unos transportadores que se denominan IVAD, que permiten que estas sales biliares puedan ser absorbidas, y nos muestra un 90%, ¿no? Mientras que el 10% va a ser eliminada con las heces. ¿Okay? Entonces, entre un 90 y 95% se recicla a través de esta circulación enterohepática, ¿sí? Estos ácidos biliares. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Ahora, para el control, la regulación, ¿no?, de esta secreción de la vesícula biliar, es básicamente que tiene que haber estímulos, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos, tenemos al duodeno, tenemos a nuestra vesícula biliar. Entonces, lo que está ocurriendo a nivel del duodeno es que llegan los alimentos ricos en lípidos. Por lo tanto, estimulan a las células I, que vamos a hablar de ellas en un ratito, que producen, ¿no?, sintetizan y secretan colecistoquinina. Y la colecistoquinina, por vía sanguínea, llega hasta la vesícula biliar y hace que se contraiga esa musculatura lisa. ¿Para qué? Para que pueda fluir a través del conducto. A su vez, también sabemos que, si bien están llegando lípidos al duodeno, también está llegando contenido ácido. Entonces, por lo tanto, estimula las células S para que liberen secretina. Y la secretina va a actuar sobre la porción
secreción del conducto y lo que hace es básicamente favorecer la secreción de bicarbonato y de agua. ¿Okay? Entonces, favorece la fluidez, porque acuérdense que aquí se estuvo absorbiendo agua, le dije hace un momento, está más concentrado. Entonces, lo que hace aquí, a través del conducto, es que sea más fluido para que finalmente pueda llegar al duodeno. Pero ¿cómo llega? Tengan en cuenta que normalmente si hay alimento también se está estimulando ¿a quién? Al nervio vago. Entonces el nervio vago, ¿no?, a través de sus vías eferentes, también llegan a la vesícula para contraer. Y además, vean, a través de su vía eferente, llega hasta el esfínter de Oddi, donde va a hacer que se relaje. ¿Por qué? Porque va a liberar a estos péptidos inhibitorios, que ustedes ya conocen, el óxido nítrico y el péptido vasoactivo intestinal. ¿Para qué? Para que la bilis pueda ser vertida finalmente al duodeno y pueda generar esa emulsificación de las grasas. ¿Okay? Entonces, esa es la forma como se regula. Ahora, también se han visto algunos estudios de que sabemos que se libera CCK, ya sabemos lo que va a hacer, pero esa CCK también se ha visto que puede estimular al núcleo dorsal motor, que es el núcleo del nervio vago. Entonces hace que se libere más acetilcolina y también que se libere estos péptidos para que pueda finalmente relajarse ese esfínter y pueda ser secretada la bilis a nivel del duodeno. ¿Okay? Entonces, eso es en cuanto a la regulación, ¿sí? La modulación o el control neurohumoral. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? Aquí tenemos, bueno, un poco resumen también de lo que hemos visto. Las grasas, los lípidos no emulsificados son gotas muy grandes, ¿sí? Cuando llega la bilis, ahí se ocurre la emulsificación. Vamos a ver si lo podemos graficar. Creo que tengo color verde por aquí. Voy a poner, esta es la gota de grasa. Y lo que estamos viendo es que está llegando la bilis. La bilis lo que va a hacer al emulsificar esas grasas es que obtengamos gotas mucho más pequeñas. Pero nosotros sabemos, no sé si alguien habrá hecho alguna vez, ¿cómo se llama? Fideos que dicen ponle agua, ponle aceite, cuando le ponen el aceite se rompen muchas gotitas, pero luego vuelven a crecer. Lo mismo ocurriría acá, ¿sí? Pero para eso están las sales biliares. Las sales biliares van a generar una polaridad en las membranas de estas gotas de grasa. Por lo tanto, no pueden unirse. ¿Sí? Entonces se mantienen esas pequeñas micelas y lo que vamos a ver es que la lipasa pancreática junto con la colipasa van a degradar. O estas micelas están formadas por triglicéridos. Y cuando la lipasa pancreática potenciada por la colipasa, entonces lo que vamos a obtener son monoglicéridos y ácidos grasos libres, ¿no? También un poco de colesterol, que son los que finalmente se absorberán. Esa es la función de la digestión de los lípidos, ¿sí? Ahí está la función de la bilis. Emulsificar las grasas, convertir las micelas, que la lipasa pancreática, junto con la colipasa, puedan degradar esos triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres principalmente. Por lo tanto, es así como se absorben los lípidos. ¿Sí? Los compuestos más sencillos. ¿Sí? ¿Es diferente la bilis con las sales biliares? La bilis es el
compuestos generales. Las sales biliares son parte de la bilis. Acuérdense que les dije que tiene agua, tiene iones, tiene bicarbonato, tiene las sales biliares, ¿no? Tiene algunos aminoácidos, y en conjunto van a cumplir esa función, pero los ácidos biliares y las sales biliares que se forman son las que generan esta polaridad en sus membranas para que no vuelvan, que finalmente la lipasa actúa. ¿Ya? Muy bien, y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ácidos grasos, monoglicéridos, los que finalmente se van a absorber. Y vean aquí lo que ya habíamos hablado al principio. Sin bilis no hay digestión de las grasas y se genera este torrente, lo cual nos va a llevar a déficit de ciertas vitaminas A, vitamina D, E y K. ¿Okay? Bien, entonces, siguiendo con el intestino delgado, vamos a dejar de lado un ratito el hígado y vamos a ver los tipos de células que podemos encontrar a nivel de lo que vendrían a ser sobre todo el duodeno, el yeyuno y el hígado. Ustedes saben que tiene esa forma, ya saben que tiene la forma de estas vellosidades, ¿no? Tiene los límites del cepillo y tiene diferentes tipos de células, así como habíamos visto a nivel del estómago, ¿no? Que hay diferentes tipos de células que van a cumplir diferentes funciones. Vamos a ir viendo estos tipos de células. Tenemos por un lado las células de Panet. Las células de Panet se encuentran básicamente en lo que vendrían a ser las criptas del liebre. Tienen una función básicamente de defensa. ¿Por qué? Porque liberan lisosimas, liberan alfa-defensinas, ¿sí? Liberan inmunoglobulinas. Entonces, ante presencia de algún patógeno, algún microorganismo, estas células comienzan a liberar a estas alfa-defensinas para generar la primera barrera. Ustedes saben que hay lo que se conoce como el GAL, que es el sistema de protección a nivel del intestino delgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que estas membranas de los enterocitos, al generar absorción, sus membranas suelen ser delgadas. Es una bicapa lipídica, sí, pero suelen ser muy delgadas justamente para permitir la absorción de diferentes nutrientes. Y así como se pueden generar absorción de nutrientes, también pueden pasar microorganismos. Entonces, estas células de Panet lo que hacen es generar una defensa primaria a nivel de lo que vendría a ser la protección a nivel intestinal. Tenemos también a las células caliciformes, que también se denominan las células de Glovedo. Lo que hacen es, básicamente como la mayoría de células caliciformes, es liberar mucus y mucina para brindar protección a la mucosa intestinal. Básicamente eso es su función. Como pueden ver aquí, no sé si se llega a ver, pero está un poco más en amarillo, es como esa barrera protectora que vimos a nivel del estómago, muy parecido. ¿Sí? Entonces libera moco y mucina. Tenemos a las células enterocromafines, muy importantes. ¿Por qué? Porque comienzan a liberar serotonina. Y la serotonina hemos visto que son moduladores para este sistema nervioso entérico. Entonces ahí tienen una función importante. Y también se ha visto que liberan motilina. Y la motilina también hemos visto que es importante para el complejo migratorio motor. ¿Sí? O sea, que hace que esa tercera fase, ¿no? La más fuerte, se active. Sí. Motilina. Sí. Tenemos a las glándulas de Brunner o células de Brunner, que en este caso están a nivel del duodeno, pero muy cerca al pilo. ¿Qué es lo que liberan? Liberan básicamente moco y bicarbonato, justamente para neutralizar esa primera acidez que está llegando a nivel del duodeno. Entonces, por lo tanto, vean aquí, forman la primera película protectora en esa primera porción del duodeno. Por lo tanto, el pH se mantiene básicamente en 7, ¿no? Llegan los hidrogeniones desde el estómago. Entonces, estas células de Brunner comienzan a liberar bicarbonato y este moco protector. Ustedes ya saben cómo neutralizan esa acidez, ¿sí? Evitando que se lesione. Ahora, ¿de dónde proviene ese bicarbonato? Vean, desde el CO2.
el CO2 de la sangre, por esa reacción que ustedes ya conocen mediada por la anhidrasa carbónica, nos da bicarbonato e hidrogeniones. Bicarbonato que pasará hacia la luz por medio de contratransporte con el cloro, o también puede hacerlo por unos cotransportadores con sodio. Vean aquí. ¿Sí? Y los hidrogeniones saldrán hacia la sangre por intercambiador o contratransporte con el sodio, para evitar la acidez, o perdón, la acidificación de la célula. Tienen aquí un resumen de lo que hemos estado hablando de las células. Esto no lo tienen, ¿no? Se lo voy a pasar a la delegada. ¿Okay? Todo lo que he hablado está ahí. Ahora, tenemos células enteroendócrinas. Quiere decir que estas células enteroendócrinas liberan sustancias químicas que podemos llamarlas hormonas. Tenemos, por ejemplo, vamos a ordenarnos aquí, a las células I. Las células I van a liberar colecistoquinina. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es la presencia de lípidos y de proteínas, ¿no? Que están en ese químico. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles de funciones? Perdón. Ya, una de sus funciones es favorecer la contracción de la vesícula biliar para que se libere la bilis. ¿Ok? ¿Les parece si pongo una diapositiva en blanco para poder escribir por ahora? ¿Sí? Otra función que ya hemos visto, a nivel de los acinos pancreáticos, favorece la liberación de las enzimas. Muy bien. Otra función que ya hemos visto. Muy bien. Inhibe el vaciamiento gástrico. Bien, aquí ya les estoy haciendo la resumen para estudiar. Luego tenemos a las células S. Estas células S liberan secretina. ¿Ok? La secretina, vamos a ver cuál era ese estímulo. ¿Qué habíamos dicho sobre la secretina? ¿Cuál era el estímulo? El aumento de hidrogeniones es cuando el pH disminuye, ¿no? Mientras más ácido, porque está llegando al estómago, más estímulo para las células S liberan secretina. Vamos a sus funciones. Ya voy a poner nomás esto, ¿ya? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Qué hemos visto recién? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo lo regulan? Ya, entonces, a nivel de las células ductulares del páncreas, hace que haya liberación de bicarbonato y agua. ¿Qué hemos visto recién a nivel de la vesícula biliar? A nivel... ¿Cómo? Favorece la fluidez, es decir, a nivel de la vesícula biliar, favorece la fluidez de la bilis. ¿Por qué? Porque secreta, muy bien por ahí creo que fue el señor Tenorio, agua y bicarbonato. Y otra función, también inhibe el vaciamiento gástrico. Se dan cuenta que tanto la colecistoquinina como la secretina actúan básicamente en los mismos órganos. Entonces, por lo tanto, se dice
que la colecistoquinina y la secretina se complementan y se potencian. ¿Para qué? Para que haya una buena liberación de jugo pancreático, para que haya una buena liberación de bilis y, lógicamente, pueda haber una mejor digestión a nivel de duodeno. ¿Por qué? Porque regula el vaciamiento gástrico. Ahora tenemos otras células que son las células K. Las células K lo que hacen es liberar vamos a ponerle todo el, bueno, no importa, ustedes saben que el GIP es el péptido inhibidor gástrico, ¿sí? Péptido inhibidor gástrico, su función, perdón, su estímulo, la presencia de carbohidratos, muy bien, lípidos y proteínas, ¿ok? Y su función es la de inhibir el vaciamiento gástrico, ¿ok? Ahora, tenemos otras células que son las células L. Las células L liberan incretinas. Incretinas como cuáles. Habrán escuchado hablar de la GLP-1, que ahora está tan de moda con el famoso Ozempic, ¿sí? La GLP-1. ¿Sí? Esas incretinas tienen un estímulo, lógicamente, el cual vendría a ser el aumento de glucosa. ¿Cuál es su función? Su función es que llegan a las células beta del páncreas para favorecer la liberación de insulina. Entonces, la insulina, ustedes saben qué es la que va a ser esa sustancia que es la llave para que esta glucosa pueda almacenarse en las células musculares, esqueléticas y también en los adipocitos, ¿sí? Hay varias incretinas, pero esta es la más importante, sí. Sí, porque tiene receptores en las células beta del páncreas. Entonces hace que se sintetice y se libere la insulina. Ahora también se ha visto que tiene, en últimos estudios, que también tiende a regular, inhibir el vaciamiento gástrico. También es otra función que podrían agregarle a la más conocida. Y tenemos otras células que no están en las diapositivas, que son las células N, que en realidad la van a encontrar en muy pocos libros, creo que de veterinaria no hay, pero sí hay en algunos libros de medicina humana, de biología humana, que dice que estas células N se secretan a nivel de lo que vendría a ser el ilio, a ese nivel está, y liberan neurotensina. Neurotensina. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es que llega el quimo a nivel de ¿dónde? Del ilio. Ese es el estímulo. ¿Y cuál es su función? Su función es inhibir también el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta, ¿cuál es ese estímulo? La llegada a nivel del ilio del quimo. Entonces lo que hace es decirle al estómago, espérate un ratito, tengo aquí contenido, todavía tengo que trabajar sobre esto, entonces no me mandes nada más, en pocas palabras, ¿sí? Entonces inhibe el vaciamiento gástrico. Ahora, también es probable que ustedes en algunos libros encuentren que hablan de enterogastronas. Las enterogastronas
es cualquiera de esas sustancias químicas que inhiben el vaciamiento gástrico, que generan inhibición del estómago. En algunos libros nos hablan de que es el GIP, en otros nos dicen que, en los de medicina humana, por ejemplo, dicen que es el GIP y la neurotensina. En los libros de veterinarios nos dicen que es el GIP, la CCK, la secretina. También hay otros que dicen que son todas. ¿Sí? Entonces, no se sorprendan si cuando lean sobre enterogastronas nombran solamente algunas o a todas, como va a ocurrir. ¿Okay? Pero ya saben ustedes que todas cumplen básicamente función de enterogastronas, porque todas están regulando el vaciamiento gástrico. ¿Ok? Entonces, este sería el resumen de esas células enteroendocrinas. Que lo tenemos ahí en la diapositiva que hemos pasado, ahorita lo puse. ¿Ok? No sé si le van a tomar captura o ya copiaron, ¿no? Para pasarle la tarea. Donde nos muestra solamente alguna de ellas. Vean las células K, liberan el GIP, presencia de aminoácidos, de glucosa, ¿no? Carbohidratos, ácidos grasos y lípidos, las células I, ¿no? Que van a estar liberando la colecistoquinina, ¿no? Ante presencia sobre todo de lípidos y de proteínas, aminoácidos, polipéptidos, ¿no? Todo ese grupo entra ahí. Y tenemos las células L, que liberan lo que vendrían a ser estas incretinas. GLP1, GLP2, péptido YY, ¿sí? También. ¿Y qué dice? Que las incretinas son sustancias químicas a nivel del intestino en respuesta a la ingesta de alimentos, sobre todo ricos en carbohidratos, que favorecen la secreción de insulina y disminución de la glucosa en sangre. Ya lo hemos puesto por ahí. ¿Okay? Tienes también aquí un cuadrito donde ya aquí habla ya no solamente de intestino, sino también habla de estómago. Tengo una miradita porque igual les va a ayudar a la hora de estudiar. Tenemos al tejido linfoide asociado al intestino. Aquí lo vamos a ver rápidamente porque ya ustedes tienen no sé si esto lo ven en inmuno, creo, ¿no? En inmunología, donde sabemos que están las placas de Peyer, la lámina propia, que van a brindar esa defensa, porque como les digo, las membranas de esta mucosa de los enterocitos es muy delgada, por lo tanto permite que pueda haber absorción, lógicamente, de nutrientes, pero también si hay una proliferación de microorganismos, de toxinas que puedan estar llegando, sí podría generar un daño. Entonces vamos a ver un paciente que a lo mejor tiene una infección gastrointestinal, donde termina teniendo diarreas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Que vamos a ver a las células M, borran esto de aquí. Por ejemplo, aquí en esta imagen histológica, lo que estamos viendo es básicamente placas de Peyer. ¿Sí? Es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo se da ese proceso de la función de GAL? GAL es muy efectivo a la hora de proteger al organismo frente, ¿no?, a la presencia de patógenos. Es muy efectivo. Pero el problema está cuando la carga microbiana es muy elevada. ¿No? En animales es un poco difícil porque, o sea, sí funciona obviamente, pero digamos que los efectos se pueden ver más en los seres humanos. A veces, cuando, no sé, uno va a un buffet o va, no sé, a una reunión, una fiesta y hay buffet, y después de comer, todo muy rico, pero después dolor de barriga, vómitos, diarreas. ¿Qué pasó? Que nosotros no sabemos hace cuánto se preparó esa comida, hasta la intemperie, hay proliferación principalmente de Escherichia coli, ¿no? Entonces, si la carga es muy fuerte, lastimosamente va a sobrepasar a GAL. Van a estar las alfa-defensinas saliendo desde las células de Panet a las células M, tratando de fagocitar esos antígenos y preservar
presentarlos a las células presentadoras de antígenos para dar una respuesta. Si la carga microbiana es muy alta, se ve sobrepasado. Pero si no, tiene una respuesta favorable, ¿no? Tienen aquí un esquema sobre cómo es que funciona GAL. Como les digo, no creo que les haga preguntas sobre GAL. A lo mucho será que marquen GAL o algo así, ¿no? Pero no les pido que me expliquen, porque no es parte del curso. Pero sí es interesante saber qué es lo que ocurre. Entonces, lo primero es que vamos a ver a estas células M, que son las que van a estar captando a estos patógenos. Lo lleva a las células presentadoras de antígenos a nivel de las placas de Peyer y va a comenzar a activar a los linfocitos T y a los linfocitos B. Ambos van a generar protección, pero los linfocitos B son los que van a comenzar a sintetizar o a formar inmunoglobulinas de tipo A. Y estas inmunoglobulinas de tipo A, las famosas IgA, son las que van a estar haciéndole frente a estos microorganismos o posibles microorganismos a modo de defensa. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a quiero detenerme aquí un ratito. Yo les dije que aquí tienen todas las funciones de las células que hemos hablado, pero, por ejemplo, no tenemos gráfico en nuestras diapositivas sobre esta parte de aquí, que es importante, antes de pasar a lo que es absorción. A nivel de lo que vendrían a ser los enterocitos, sabemos que son células que van a absorber los nutrientes, ya lo hemos dicho, pero también se encargan de secretar unas enzimas. Por ejemplo, la enteroquinasa que hemos visto la semana pasada. La enteroquinasa, ustedes ya saben que activa el glucinógeno a nivel del duodeno, lo convierte en toxina y comienza la degradación de proteínas. ¿Sí? Pero también libera disacaridasas, ¿sí? Y di y tripeptidasas. Las disacaridasas degradan disacáridos para obtener principalmente monosacáridos, que son los que son finalmente absorbidos. ¿Como cuáles? Glucosa, galactosa, fructosa. Y tenemos a las dipeptidasas o tripeptidasas que van a digerir dipéptidos o tripéptidos y nos van a dar finalmente aminoácidos que son los que van a ser absorbidos. ¿Sí? Esto quería comentarles porque no tenemos diapositivas sobre ello. Y sí considero que es importante para entender el tema de la absorción, sobre todo absorción de carbohidratos y de proteínas que nos toca ver al final de la clase. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, hay que empezar con absorción y qué les parece si nos tomamos un proceso. Y antes de que salga el receso, por favor, me dan un